pueblo mío, dice vuestro Dios. Parece un mensaje para los franceses, ¿no? Consuélense, consuélense. Venía bien por si perdíamos, digo, bueno, va chanta, para si perdemos viene chanta, pero gracias a Dios que ganamos. Y bueno, pero la verdad es que uno, como decía Miguel, está nervioso y la verdad es que sufrimos, ¿no? Hoy sufrimos más que nunca, más que ningún otro partido. Pero el sufrimiento que tuvimos hoy no es como el sufrimiento real que uno tiene cuando le pasan cosas que realmente lo hace sufrir, ¿no? Es un sufrimiento pasajero, porque es un sufrimiento que no aporta nada malo a mi vida, más allá de la frustración de no haber ganado una final. Pero hay sufrimientos que son reales, que son verdaderos, que son genuinos, que se sienten, que uno lo siente, un sufrimiento en la familia, con los hijos, con una enfermedad, con una separación, con una pelea, con una falta de trabajo, etcétera, etcétera. Uno sufre por un montón de cosas. Y el profeta comienza diciendo, en realidad es como si Dios diría, consuelen, consuelen, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es como si Dios le diría al profeta que tiene que consolar al pueblo. Y la verdad es que los profetas son trasladados al Nuevo Testamento como los predicadores. No existen, no hay más predicador que pueda decir, lance una profecía que va a pasar, por ejemplo, que va a ganar Argentina o que va a perder. Todo eso es mentira, es puro verso. Nadie sabía que iba a pasar. Podía pasar cualquier cosa más en los penales. Pero más allá de eso, ningún predicador puede decir, en tal día y tal fecha va a venir el Señor a buscarnos, porque nadie lo sabe. Y así como eso, muchas cosas que los profetas tenían palabra de Dios, recibían de Dios y decían al pueblo lo que iba a suceder. Isaías le termina de decir en el capítulo 39 que un pueblo iba a venir a llevarlos cautivos por su pecado. Pero en el capítulo 40 ya Dios ofrece el consuelo, porque ya Dios se adelanta a lo que va a pasar y le dice al profeta, consolá a mi pueblo. Y vamos a ver cómo viene ese consuelo y por qué viene el consuelo. Ahora, nosotros, todo aquel que predica la palabra, tiene la responsabilidad de exhortar al pueblo, de animar al pueblo, de dirigir y de dar palabra, a veces de amonestación al pueblo por conductas que las personas tienen, ¿no? Pero lo que más hace un predicador, o lo que más debe hacer, es consolar al pueblo. Porque todo el mundo pasa por sufrimiento. Todo el mundo tiene alguna situación en la cual necesita ser consolado por Dios, ¿o no? ¿Alguien necesitó alguna vez el consuelo de Dios? Yo lo necesité muchas veces. Y tal vez en esta noche estás necesitando el consuelo de Dios. Por eso la palabra siempre es oportuna para nuestros corazones. Y Dios dice, consuelen, consuelen. Y lo dice doblemente porque es una afirmación que quiere decir con todas las ganas, consolá a mi pueblo. Porque necesita ser consolado. Necesitan, las personas que iban a ser llevadas cautivas, necesitaban el consuelo de Dios. A veces necesitamos el consuelo porque estamos afligidos, porque estamos angustiados, porque estamos desanimados por circunstancias que cada persona tiene que atravesar todos los días de su vida. En hebreo significa respirar profundamente. ¿Vieron cuando pasa algo, cuando estamos alerta porque, por ejemplo, hay una operación que se está llevando a cabo con algún familiar o con algún amigo, con alguien querido, y sale y estamos tensionados, comiéndonos a las uñas como esta tarde, pero más cuando hay una situación difícil de salud, y cuando el médico dice que salió todo bien, uno como que se respira profundamente, ¿no? Respira profundamente y como aliviado, porque pasó lo grave, pasó la situación difícil, pasó la crisis. Eso es lo que significa en hebreo, respirar profundamente. Ahora, si nosotros vamos, y si me quieren acompañar al Nuevo Testamento, en el libro de 2 Corintios, capítulo 1, Pablo, el apóstol Pablo, va a hablar de ese Dios que trae consuelo a nuestras vidas. 2 Corintios, capítulo 1,
y el versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire, Dios es experto en consolar. Por eso debemos ir a Él. No hay nadie que pueda consolar como lo hace Dios. Ahora, los que somos de Cristo tenemos la capacidad de consolar a otros, porque como va a decir Pablo, nosotros hemos sido consolados por Dios y tenemos la capacidad de consolar a otra persona, obviamente con la palabra de Dios y con la situación que nos tocó vivir. Dice el versículo 4, dice que Dios de toda consolación, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es justamente lo que les termino de decir. El apóstol Pablo sabía perfectamente lo que significaba el consuelo de Dios. Él había experimentado en su vida el consuelo de Dios y ahora él podía consolar a los hermanos que la estaban pasando mal. Y nosotros, si hemos recibido el consuelo de Dios, tenemos la capacidad de consolar a aquellos que la están pasando mal. Ahora, la palabra consolar tiene muchos significados. Significa estar al lado, alentar, animar, confortar, orar por la persona. Significa, un ejemplo práctico es lo que el pastor acaba de hacer antes de que yo suba, invitar a la gente a su propia casa. ¿Por qué? Porque hay personas que la pasan mal en Navidad, porque están solos, porque están peleados con su cuñado, con su hermano, con su papá, con su vecino, con su no sé qué, y no quieren juntarse. Es un problema a veces la Navidad o el Año Nuevo, porque no quieren estar en familia porque tienen alguna situación difícil y no quieren encontrarse con aquel que lo ven una vez al año. Ustedes me entienden, ¿no? Capaz que les pasa a alguno. Y qué bueno es que poder acercarnos a una casa y recibir por parte de alguien que los ama, que está preocupado por esa persona, en cierta forma el consuelo en esa noche diferente en la que todo el mundo está feliz porque muchos comen, porque reciben regalos y qué sé yo, pero algunos no la pasan bien, no están felices. Entonces, la posibilidad de tenerlos todos juntos, de brindarle una palabra, una reflexión, eso me parece excelente. Así que el apóstol Pablo sabía lo que significa el consuelo de Dios. Ahora, sigue diciendo Isaías capítulo 40, hablad al corazón de Jerusalén. El consuelo viene con palabras tiernas dichas al corazón de la persona. Al corazón de Jerusalén no significa al centro de Jerusalén, sino a la persona, al corazón, a la conciencia de cada persona que está en Jerusalén, pero que estaría en ese momento en cautiverio. Ahora, y fíjense lo que le tiene que decir: decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Cómo ellos iban a recibir el consuelo? Lo primero que dice, que su tiempo se había cumplido. Dios mira al futuro y Él estaba diciendo que ya habían pagado lo suficiente, es decir, que ya habían estado cautivos y ahora su tiempo se había cumplido y ahora era tiempo de regresar a su tierra. Y lo segundo que le dice, que su pecado fue perdonado. El pueblo ciertamente era muy consciente de su pecado, porque Isaías se lo hizo saber muchas veces. Pero Dios traería consuelo al decirles que a pesar de la maldad que ellos habían cometido, Dios los perdonaba. Y sigue diciendo el versículo, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto no significa que habían sido castigados el doble, sino que la palabra quiere decir
y hace referencia a que cuando uno tenía una deuda con alguna persona, por ejemplo, un judío tenía una deuda y necesitaba pagarla, le pegaban en la puerta de su casa la lista de lo que debía o la deuda que tenía, y todos podían ver que debía esta cosa, tal o cual cosa. Pero cuando él saldaba la deuda, pegaban otro papel enfrente que decía que esa deuda había sido pagada. Entonces, después se unían esos papeles y se doblaba la mitad, y de un lado estaba la deuda que tenía, pero del otro lado estaba la deuda saldada. Cuando uno hace una compra, le dan una boleta. A veces cuando uno compra en un lugar grande, te dan una boleta grande y te ponen un sello que dice pagado, si lo pagaste, ¿no? Y lo terminaste de pagar, dice pagado. Entonces uno por lo general dobla esa boleta y la archiva. Qué triste es cuando reclaman el pago de eso y vos sabés que lo pagaste, pero no encontrás la boleta, ¿no? La perdiste y entonces tenés que volver a pagar. Pero qué alivio cuando encontramos ese papel bendito que estamos buscando y decimos, acá está, yo pagué esa deuda. Por eso es que doble recibido. Quiere decir que de un lado está lo que nosotros debemos, pero del otro lado el pago que se efectuó. Ahora, nosotros, hermanos, hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Como decíamos, como el pastor mencionaba antes de participar de los símbolos. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánto Él estuvo dispuesto a pagar para pagar nuestra deuda, esa deuda de pecado que teníamos? Ahora, yo no sé si acá todos son hijos de Dios, si todos tienen a Cristo en el corazón, si todos son creyentes genuinos, pero tengo que decirte y que recordarte que necesitas entender que por el pecado estábamos separados de Dios. El pecado hacía una barrera imposible de superar, a menos que venga alguien y saque eso del medio que se llama pecado. Y la única persona, el único medio que Dios tenía para hacerlo era la persona de Cristo. Y era el hecho de que Él vaya a la cruz por vos y vaya a la cruz por mí. Y solamente Él, entregando su cuerpo y derramando su sangre, pudo pagar, saldar toda la deuda de pecado que había entre nosotros y Dios. Pero nosotros, creyendo en el sacrificio de Cristo, confiando en su sangre, podemos recibir completo perdón de todos nuestros pecados. Saben que la culpa es una mochila muy pesada de llevar y muchas personas viven con culpa. Viven con culpa pensando en muchas cosas y muchas circunstancias que tuvieron que vivir en su vida. Y el consuelo verdadero viene cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro pecado ha sido perdonado, que no hay separación entre nosotros y Dios. Ahora, a veces, siendo creyente, uno puede estar sin perdonar a otros. Y eso es una mochila también pesadísima. ¿Alguna vez te pasó que te costó perdonar a algún hermano porque te hizo algo, porque te miró mal, o porque te hizo algo que realmente te hizo mal, porque habló mal de vos, porque dijo cosas que eran mentiras, porque dañó tu testimonio, porque dejó mal parado tu nombre, porque y murmuró y desparramó cosas que no eran ciertas de vos? Y puede haber roces entre nosotros, y el diablo es experto en sembrar discordia entre los hermanos, y puede ser que nosotros no estemos perdonando como debiéramos perdonar. Ahora, ustedes saben que no perdonar, o mejor dicho, perdonar, es sentirse libre de una cárcel y darse cuenta que el que estaba dentro de esa cárcel era uno mismo. O sea, el que no perdona es como que está encerrado en una cárcel. El otro capaz que no siente nada, no importa lo que te hizo el otro, no importa qué tan malo o qué tan grande o qué tan feo haya sido lo que te hicieron. El que realmente lo está pasando mal por no perdonar, sos vos mismo. Tal vez no perdonaste a Dios por algo que te permitió vivir. Tal vez no perdonaste a Dios por algo que te tocó experimentar. Y no te das cuenta que estás encerrado en vos mismo. Y la única
libertad que vos podés tener es darte cuenta que tenés que perdonar. Perdonar al hermano, arreglar tus cuentas con Dios o perdonarte a vos mismo por algo que hiciste. Tal vez te das cuenta que hiciste vos algo mal y pensás, ¿por qué hice tal o cual cosa? ¿O por qué dije tal o cual cosa? Pero lo importante es lo que Dios dice. El consuelo, el verdadero consuelo de Dios, si lo estás necesitando, viene cuando uno se da cuenta que ha sido total y absolutamente perdonado, que no hay deuda. Ahora, nuestra responsabilidad es perdonar también como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y Dios nos perdonó muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos perdonar. Y a Él le hicieron mucho más de lo que a cualquiera de ustedes le pueden hacer. Y sigue diciendo el profeta, vos, verso 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto hace plena referencia proféticamente al precursor del Señor, al que anunció la venida del Mesías, que ustedes recuerdan que es Juan el Bautista. Y él vino preparando el camino del Señor. Ahora, nosotros podemos aplicar esta palabra a que la verdadera preparación tiene que tener lugar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser perdonados y para recibir el consuelo del Señor. ¿Y cómo se prepara el corazón? Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo iba para un lado, voy para el otro lado ahora. Si estaba haciendo una cosa, ahora dejo de hacer y hago totalmente lo contrario. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Dios no puede aceptar a ninguna persona y recibirla como hijo, a menos que haya un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir la culpa de nuestro pecado, es sentir que nosotros herimos a Dios, que ofendimos a Dios, que estamos lejos de Él por nuestro pecado. El arrepentimiento es tan necesario que aún siendo creyentes tenemos que arrepentirnos continuamente de lo que hacemos, porque caemos casi a diario con muchos pecados, muchas cuestiones que nos alejan de Dios. Y necesitamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros confesamos diariamente y esa confesión viene con un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Entonces Dios puede perdonar y puede limpiar nuestro corazón. Ahora, siempre hay cosas torcidas en nuestra vida que hay que enderezar. Siempre hay cosas elevadas que hay que bajar. Siempre hay cosas sucias que hay que limpiar para que el camino sea libre. Siempre en nuestra vida tenemos que acomodar cosas. Tal vez tenés que acomodar la relación con Dios, personal. Tal vez tenés que acomodar tu tiempo de oración. Tal vez tenés que acomodar tu tiempo de devocional con Dios. Tal vez tenés que acomodar tu tiempo con tu familia. Tenés que acomodar tu tiempo con la iglesia. Tenés que acomodar tu tiempo con el servicio a Dios. Tenés que acomodar algún área de tu vida. Siempre hay que acomodar. Porque no somos perfectos y siempre en alguna cosa fallamos. Ahora, hay que acomodar nuestra vida, preparar nuestro corazón para ser perdonados por Dios por el error que hayamos cometido, pero más para ser consolados por Dios cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas. Ahora, Dios es experto en los temas del corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. El resultado de esta preparación del corazón, es decir, arrepentimiento, el resultado de este perdón que Dios nos ofrece, el resultado de este consuelo que Dios trae a nuestro corazón, es lo que dice el versículo 5, y ya vamos terminando. Dice: y se manifestará
la gloria de Jehová, del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje obviamente se refiere a la segunda venida de Cristo. Dice, se manifestará la gloria de Jehová. Si bien hace referencia a Juan, en Juan y en la venida de Cristo no se completó esta profecía. Tiene un cumplimiento a un futuro, cuando Cristo venga y cuando reine, y dice, y toda carne juntamente lo verá. Dice la Biblia que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y va a ser así, todo ojo le verá. Hoy todo el mundo, o casi todo el mundo, supongo yo, vio la final del Mundial. Pero cuando venga Cristo en gloria, con sus santos, con sus ángeles, ahí sí, todo ojo le verá. No habrá transmisión que se corte, no habrá lugar en el mundo que no llegue y que no vea la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y será algo extraordinario, será algo nunca visto. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cómo aplicamos esta palabra a nosotros? La gloria del Señor tiene que ver con la luz de Dios, con el resplandor de Dios, con la presencia del Señor. Se hace evidente a los corazones preparados, aquellos que recibimos el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, y por tanto el consuelo de Dios. Ahora, ¿querés ver la gloria del Señor? Prepara tu corazón todos los días. Prepara tu corazón, sé consciente del perdón que Dios extendió para vos. Y también recibí el consuelo de Dios en cada situación que estás viviendo. Yo no sé si todos entendemos el propósito de Dios para nuestra vida o si estás luchando con algo que Dios te permite vivir, pero en esta noche quiero que recibas el consuelo de Dios, puedas darte cuenta que lo más importante es que tu pecado haya sido perdonado. Que nada queda por saldar porque Cristo lo pagó en la cruz. Que Él está con vos todos los días de tu vida y que la gloria del Señor se puede manifestar en tu vida y a través de ella se puede manifestar. Y la seguridad que tenemos es, como dice el versículo, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta profecía, esto que los cautivos iban a recibir, iban a escuchar, no era algo que tal vez suceda. No, era algo que iba a suceder porque la boca del Señor lo dijo. Y hermanos queridos, amigos, la boca del Señor dice, si preparás tu corazón y te arrepentís, si recibís el perdón de Dios, o si lo recibiste, estate seguro que vas a recibir el consuelo de Dios y que la gloria del Señor se va a manifestar en tu vida. Amén. Quiera Dios, hermanos, que esa sea un aliento. No podemos seguir por el tiempo. Nos queda lo que viene de este pasaje, es terriblemente hermoso, porque habla del poder de nuestro gran Dios y Salvador. Pero en esta noche es suficiente para que nosotros podamos entender y reflexionar que, como dice el versículo 6 al 8, somos pasajeros, somos frágiles. Hoy estamos y mañana no. La hierba, el pasto hoy está y mañana se seca. La ladera de la montaña, uno como a veces puede ver todo verde, pero en otra época lo ve todo amarillo, todo seco. Así es el hombre. La gloria del hombre perece, se esfuma. La salud del hombre se esfuma. La vida del hombre se esfuma. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero Dios es eterno. Y el eterno Dios, el gran Dios, el poderoso Dios, a quien hoy cantamos, ese es capaz de mostrarnos su gloria. Si nosotros preparamos el corazón, si recibimos su perdón y si recibimos el consuelo que solo Él puede traernos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la presencia de mis hermanos y amigos en esta noche. Y gracias por esta hermosa palabra, Señor, que podemos meditar del profeta Isaías. ¿Cuánto necesitarían los cautivos en Babilonia esta palabra? Recibir el consuelo tuyo, porque ya su tiempo se había cumplido.
y su pecado había sido perdonado y había recibido el castigo, pero también había recibido su perdón. Gracias, Padre, porque hemos recibido tu perdón, hemos recibido de ti lo que nadie podía ofrecernos, el consuelo que solo viene de saber que nuestro pecado ha sido perdonado. Pero, Señor, gracias porque recibimos diariamente tu consuelo y lo necesitamos porque vivimos tiempos difíciles. A veces nos ocurren situaciones complicadas, adversas, que no entendemos, que no nos preguntamos por qué. Pero gracias, Señor, porque tu consuelo viene en los momentos oportunos. Gracias, Señor. Gracias porque ahí es cuando vemos la gloria, una pequeña parte de esa gloria que será manifestada ante todo el mundo. Por esa pequeña gloria nosotros la podemos mirar y decirte gracias, Señor, porque estás conmigo, porque me perdonaste, porque me consolás, porque a pesar de la situación puedo seguir adelante, puedo obedecerte, puedo preparar mi corazón y puedo seguirte a pesar de todas las cosas. Bendice, Señor, el corazón de cada uno, la vida de cada persona, suple sus necesidades, pero más allá de eso, Señor, que podamos acercarnos a ti en arrepentimiento, en sumisión y decirte gracias, Señor, entiendo lo que me está pasando, muéstrame tu presencia y quiero recibir tu consuelo y quiero seguir adelante con gozo, con alegría, sabiendo todo lo que me has dado en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Te alabamos por todo, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.